Hola, hablemos de la semana, y en particular de dos puntos importantes, la inflación y la política monetaria, relevantes no solo para febrero, sino para los meses siguientes. Primer comentario, la inflación, con datos a enero, no muestra señales alentadoras. En particular, del lado izquierdo de su pantalla pueden ver cómo en la línea verde, los precios subyacentes, es decir, de aquel componente de mercancías y servicios dentro del índice nacional de precios del consumidor que tienden a ser más estables, están abonando una fuerte presión a esa canasta. Y esa presión no da muestras todavía de relajación. Aún más, del lado derecho pueden ver los componentes de ese subsector de la inflación. Y en este caso podemos ver que mientras los servicios siguen teniendo una robusta presión, las mercancías todavía siguen acelerando su precio sin dar visos de estabilización. Esto es preocupante. Veámoslos de otra forma. Ahora en sus pantallas ven los precios comparados durante el año y sobre todo para centrarnos en con qué inercia inicia la inflación subyacente, este componente, como digo, estable y que tiende a tener una permanencia importante o una inercia importante para el resto de los meses, si no es que para el año. Hay tres comparativos. En las barras azules vemos la mediana de los últimos 10 años de variaciones mensuales de la inflación subyacente, ajustada por estacionalidad. En la línea amarilla, saliéndose claramente de esta referencia histórica, está el año pasado, 2021, que ya sabemos su historia. Y en la línea naranja vemos el mes de enero. Entonces, de entrada podemos concluir como que la inflación no solo se sigue acelerando en este sector clave de precios, sino que empieza con una inercia significativa más allá de los estándares de los últimos 10 años, y creo que esto nos daría una señal al menos no negativa respecto a que no estamos viendo todavía señales de estabilización de estas presiones. ¿Qué implica esto para la política monetaria? Implica que los dilemas de política solamente se están exacerbando. Y ojo, México no es una economía donde el problema inflacionario tenga sí una explicación global, que la tiene, en buena parte para México, pero no una explicación local. No es la economía chilena donde en parte de sus presiones inflacionarias provienen de la misma demanda interna y da avisos de sobrecalentamiento, sino que es buena parte inflación importada o choques importados. Sobre esto entonces tenemos que se está deteriorando las señales para la inflación respecto al resto del año, se están deteriorando los riesgos, eso por un lado. Por el otro, las últimas cifras dan visos de que la economía mexicana en el mejor de los casos está estancada y los riesgos siguen sesgados a la baja. Ahí está el dilema tremendo de la autoridad monetaria. Y además viene ya un ciclo de alzas de la tasa de interés de la Reserva Federal que muy probablemente comenzarán a partir del mes de marzo. Difícil solucionar este dilema, porque por un lado Banco de México podría actuar de manera decidida ante lo que se ve como un deterioro del escenario inflacionario con incrementos de al menos 50 puntos base, y por otro lado reconocer el estancamiento económico en el mejor de los casos o recesión en el peor a nivel local y medir cuánto del ajuste monetario tiene que ser provisto de tal forma de que no se profundice demasiado en territorio restrictivo que termine por empujar aún más esta economía hacia una recesión. Y por otro lado sabe que tiene que acompañar a la Reserva Federal en sus alzas. Para mí esto llama a una difícil decisión que es adoptar un tono y una decisión más gradualista y estratégica. Sabes por un lado que tienes que seguir enviando una señal decidida de que estás ahí para tratar de controlar y anclar las expectativas de inflación, pero también sabes que debe de ser de tal magnitud y en tal ritmo que no perjudique aún más las perspectivas de crecimiento económico, mucho más de donde ya se encuentran. Para mí esto es adoptando un tono gradualista, viendo hacia adelante ajustes de 25 puntos base, empezando por este mes, empezando por el mes de febrero, y si no este mes, decididamente a partir de que la Reserva Federal empiece en su siguiente reunión. Y creo que esta es la gran decisión. Sin duda esto demandará una comunicación, un esfuerzo de comunicación importante. También complicará un poco las señales que Banco de México tendrá que enviar respecto a los siguientes ajustes.
pero para mí la decisión tiene que llevar un espíritu estratégico de gradualismo. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Gracias.